¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Muy felices Pascuas de Resurrección. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Es un placer para mí estar contigo en esta ocasión en que celebramos ya el segundo domingo de Pascua, un domingo muy importante, un domingo muy entrañable porque celebramos justamente la misericordia. Este es el domingo de la misericordia y como veremos en nuestro análisis del Evangelio de hoy, es el domingo de la misericordia porque es en este domingo cuando Jesús, después de haber resucitado, instituyó el sacramento de la misericordia, que es el sacramento de la reconciliación. Y en esta ocasión vamos a estudiar el Evangelio que leemos en la Santa Misa, como es costumbre en este programa, y es muy interesante porque vamos a ver dos episodios que resultan importantes para nuestra fe. Por un lado vamos a ver la institución del sacramento de la reconciliación y después vamos a ver aquel episodio en que Jesús se aparece a Tomás, uno de los apóstoles que al principio parecía muy valentón, pero que a la hora de la hora pues no tiene fe. ¿A qué se debe que no tenga fe? Vamos a tratar de entender qué fue lo que sucedió con Tomás. Eso es lo que haremos aquí en nuestro programa del día de hoy. Quisiera en esta ocasión invitarte a que leas este libro que escribí. Entre todos los libros que he escrito, este es uno muy entrañable para mí, se llama Por los Caminos de la Fe. Es un libro que puedes encontrar en amazon.com o que puedes encontrar a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Lo encuentras en edición digital, en ebook, y lo encuentras también en edición impresa. Amazon te lo lleva hasta la puerta de tu casa o lo puedes descargar para disfrutar su lectura. En este tiempo de Pascua creo que será una buena lectura recorrer los caminos de la fe siguiendo las páginas de este libro. Puedes encontrar también en Amazon y en nuestro sitio semillasparalavida.org los demás libros que he escrito, siempre con un afán de ayudarte a que aprendas, a que medites y a que te apasiones por nuestra fe. Sin mayor preámbulo, te invito como siempre a que primero hagamos la lectura del Evangelio, después a que hagamos el análisis bíblico y que finalmente terminemos con una oración. Vamos entonces a leer lo que dice el Evangelio que está tomado en esta misa del Evangelio según San Juan, y para ello vamos a ponernos como siempre primero en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre.
Pues bien, esta es la lectura del Evangelio de este segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia. Es el domingo de la misericordia porque, como te digo, se lee la institución del sacramento de la misericordia, el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, como le quieras llamar. Y bueno, pues también en esa misma línea de reflexión acerca de la misericordia es que el salmo responsorial es justamente el Salmo 117, que dice: den gracias al Señor porque es bueno. Alguna traducción, tal vez en la misa, tú te lo encuentres en tu hojita o te lo encuentres en tu misal traducido como: den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Esa fue la traducción litúrgica. Y después vas a ver que dice: que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor, que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor, que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, dirá la antífona que repetiremos. Sin embargo, realmente la palabra original de este salmo, más específico que amor, se refiere a misericordia. Entonces el salmo realmente lo que dice es: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Y entonces dirá el salmo: que lo diga el pueblo de Israel, es eterna su misericordia, que lo diga la familia de Aarón, es eterna su misericordia, que lo digan los que temen al Señor, es eterna su misericordia. Pues ahí tienes, esta es la razón de que se celebre el Domingo de la Misericordia. Ya más adelante, pues Juan Pablo II le habría de dar todo este sentido de esta gran fiesta en la que celebramos toda la divina misericordia, apoyándose por supuesto en aquella revelación que le dio Jesús a Santa Faustina Kowalska. Vamos entonces a hacer el análisis de la perícopa del Evangelio y, como siempre, vamos a ir versículo por versículo desmenuzándolo para poder extraer hasta la última gota de la riqueza que contiene esta bellísima perícopa, que contiene dos historias diferentes. Esta perícopa que leemos contiene dos historias. Las dos, fíjate, las dos suceden en domingo. La primera sucede el domingo de la resurrección, la segunda sucede hoy, o bueno, este domingo, es decir, 8 días después. Las dos suceden en contextos similares. Están los apóstoles encerrados. La primera ocasión están encerrados por miedo a que los arresten. La segunda ocasión están ya congregados celebrando, en una celebración litúrgica. En medio de los apóstoles Jesús se aparece a los dos, en las dos ocasiones los saluda igual. Son estructuras muy similares, son estructuras paralelas las de estos dos relatos. Sin embargo, cada una tiene un propósito muy diferente. En una pues será instituir el sacramento de la reconciliación, en la otra será resolver el problema de fe de Tomás el apóstol, un problema de fe que seguramente aquejaba a muchos cuando eran catequizados por los apóstoles, a muchos allá en los primeros tiempos, pero que a fin de cuentas ese problema de la fe sigue afectando a muchos hoy en día. Así que conviene entender estos pasajes del Evangelio para poder pues ver cómo resolver nuestros problemas de fe si es que acaso los tenemos. Entonces, lo primero que dice el Evangelio es que al atardecer del primer día de la semana, y esto se refiere al domingo de la resurrección, el primer día de la semana, es decir, el domingo. Nosotros por nuestra fe afirmamos que Jesús resucitó al tercer día, después de que murió. Y una duda común que asalta a las personas de nuestros tiempos es decir, bueno, a ver. Si Jesús murió en viernes y resucitó al tercer día y resucitó en domingo, entonces, pues, viernes, sábado 1, domingo 2, entonces, ¿dónde queda el tercer día? Debió resucitar en lunes, pero la tradición muy fuerte dice que resucitó en domingo, el Evangelio dice que resucitó en domingo, el primer día de la semana. Entonces, en Semana Santa, por cierto, estaba escuchando un programa de radio, no era un programa católico, invitaron a un pastor evangélico a que hablara acerca de los misterios de la redención, y él decía que Jesús realmente fue crucificado en jueves, porque solo así le salían las cuentas de viernes primer día, sábado domingo, sábado segundo, domingo tercero. No, lo que pasa es que nosotros, en verdad, Jesús fue crucificado en viernes y resucitó en domingo. Lo importante es que nosotros estamos acostumbrados a contar desde el cero, contamos desde el cero, entonces por eso para nosotros sería viernes de crucifixión, sábado primer día, domingo segundo. No, pero así es como contamos nosotros. Como contaban ellos contaban a partir del 1 porque no conocían el 0. Acuérdate que no todas las culturas trabajaban con el número 0. Los hindúes, por ejemplo, trabajaban con el 0. Los mayas trabajaban con el 0, pero no todos trabajaban con el 0. De modo que
ellos empezaban a contar desde el día 1. Entonces así, para ellos el viernes era el día 1, el sábado era el día 2, el domingo era el día 3. Y ahí tienes por qué Jesús resucitó entonces al tercer día, ¿verdad? Pero aparte, fíjate que tiene una importancia muy fuerte, que además queda patente aquí en el Evangelio según San Juan. ¿Por qué Jesús pasó 3 días? Pasó 3 días antes de resucitar. Fíjate que era importante que pasaran 3 días para dejar claro que estaba más que muerto, estaba bien muerto. Porque qué tal que resucita al día siguiente y a lo mejor alguien dice, no, pues estaba en coma y luego regresó. O el hecho de que Jesús haya permanecido 3 días da ya la certeza de que estaba bien muerto, que a nadie le quepa duda que estaba bien muerto. Pero también hay una cuestión muy importante. La cuestión es que Jesús resucita al tercer día, no al cuarto, ni al quinto, ni al sexto. ¿Y por qué no? Porque Jesús realmente resucita con un cuerpo glorioso que no conoció la corrupción. Y cuando empezaba a corromperse el cuerpo de un difunto, comenzaba a corromperse al cuarto día. ¿Te acuerdas que aquí también en el Evangelio según San Juan, antes de Semana Santa, habíamos leído la pericopa de la resurrección de Lázaro? Y Lázaro, cuando Jesús va a Betania, a donde se encuentra sepultado Lázaro, Lázaro ya llevaba ¿cuántos días sepultado? 4. Y entonces por eso decían que porque llevaba 4 días sepultado, ya olía mal, es decir, ya se estaba empezando a descomponer, ya se estaba corrompiendo su cadáver. En el caso de Jesús, precisamente porque para no conocer la corrupción, es que permanece solamente 3 días aquí. Incluso Juan lo enfatiza, porque cuando Nicodemo trae una cantidad exagerada de mirra y aloe para ungir a Jesús, bueno, pues una de las razones por las que se embalsamaba Jesús con mirra y aloe era precisamente, y sobre todo con una cantidad tan exagerada como la que trajo Nicodemo, era precisamente para que no se corrompiera el cuerpo. Y al ponerle esa cantidad tan exagerada, además de que era algo que era una manera de decir es un rey, ve el programa para que veas por qué. Además de eso, esa cantidad tan exagerada era precisamente para evitar que se corrompiera. Entonces de esa manera se enfatiza que Jesús, su cuerpo no conoció la corrupción. Permaneció muerto, bien muerto, pero solo 3 días antes de empezar a corromperse, y además estaba exageradamente ungido con esta mirra y este aloe que había traído Nicodemo en forma de polvo. Bueno, después dice el Evangelio, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Este tema de las puertas cerradas es importante. En los 2 episodios, cuando Jesús se aparece, las puertas están cerradas. ¿Eso qué significa? Bueno, en el primer caso estaban cerrados por temor a los judíos, pero el hecho de que se enfatice una y otra vez que la puerta estaba cerrada y Jesús se apareció, es para decir que Jesús no abrió la puerta y se metió, es decir, Jesús atravesó la puerta cerrada. Esto es importante para destacar que el cuerpo de Jesús resucitado, su cuerpo glorioso, ya no tiene las mismas características que su cuerpo meramente material en su vida temporal. Entonces esa es la cuestión de que se enfatice que la puerta estaba cerrada. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Fíjate cómo llega Jesús y no se coloca al frente de todos ellos, como presidiendo ahí, no, se coloca en medio, y eso es un gesto de comunión hermoso, que Jesús se aparece y sigue siendo el Dios con nosotros, sigue siendo el que puso su morada entre nosotros, sigue siendo el Emmanuel, ese Dios que está ahí en medio de nosotros, no está encima, no está enfrente, está en medio, y es precioso. Las 2 ocasiones precisamente entra Jesús, se aparece en medio de ellos, en ese gesto de comunidad, de comunión, en esa expresión patente de que incluso después de resucitado, fíjate, después de resucitado sigue siendo el Emmanuel, el Dios con nosotros, y lo saluda con el tradicional saludo de los judíos, Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Pero fíjate que esta palabra Shalom, que nosotros traducimos como paz, y que incluso nos hemos apropiado de este saludo desde un punto de vista litúrgico, porque en la Santa Misa nosotros también pues nos damos un saludo de paz. Y por cierto, cuando nos damos el saludo de paz, ¿qué es lo que decimos? Este es el saludo realmente. La gente le compone y dice cosas que no. El saludo es este, que la paz sea contigo. Shalom Aleichem, que la paz sea contigo, es eso. Así es la fórmula, es así, que la paz sea contigo. Hay gente que solo dice la paz, la paz, la paz. No es la paz, es que la paz sea contigo. Es un deseo de que la paz sea contigo precisamente. Y esa paz, ese shalom, no se refiere solamente a la paz. Realmente la palabra shalom es una palabra preciosa porque tiene una dimensión muy profunda. La paz significaba, o el shalom, nosotros cuando pensamos en paz, pensamos en ausencia de conflicto, ¿no?
que tengas paz, pues que no tengas conflictos. Shalom ciertamente que significaba paz, pero esa paz significaba al mismo tiempo, significaba prosperidad en abundancia, significaba una salud plena, significaba un bienestar absoluto, significaba alegría y felicidad. Entonces, cuando tú le deseas shalom a alguien en la misa, cuando le deseas a alguien la paz, que la paz sea contigo, lo que le estás deseando es todo eso, que no haya conflictos en tu vida, que tengas prosperidad en abundancia, que tengas una salud plena y que tengas alegría y felicidad, es decir, un bienestar total. Eso es lo que significa la palabra shalom. Así que, bueno, pues ahora ya lo sabes, la próxima vez en la misa que a alguien le desees la paz, eso es lo que le estás deseando, todo eso, es decir, todo el bien de los bienes, el mejor de los bienes, es lo que te deseo de todo corazón. Eso es lo que significa este preciosísimo saludo, Shalom Aleichem, que fue con el que Jesús saludó a los apóstoles, que en este caso eran solamente 10, fíjate, de los 12 que tenía ya nada más le quedaban 10, porque Judas el Iscariote ya se había suicidado, y no estaba Tomás, como vamos a ver aquí. Dice el Evangelio, mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Se los muestra para que vean que es Él al que crucificaron y que ahí está. Pero es importante porque se presenta un Cristo resucitado, pero un Cristo resucitado que fue crucificado. Fíjate que no es ocioso el hecho de que Jesús les muestre las manos y el costado cuando está resucitado, es decir, no puede uno disociar la resurrección de la crucifixión. Para que haya resurrección, tuvo que haber una crucifixión primero. Jesús tuvo que morir. Incluso después de resucitado, fíjate cómo Jesús no deja en el olvido aquella ignominia de la cruz. No, como que orgullosamente la muestra, soy yo, el crucificado, pues aquí estoy vivo. Es como un canto de victoria. Miren, me traspasaron, pero estoy vivo. No pudieron conmigo, la muerte no pudo conmigo, vencí incluso a la muerte y estoy vivo. Vean, soy yo, el crucificado que ha resucitado. Y ese es el Cristo en el que nosotros creemos. Creemos no solamente en el resucitado, creemos en el Cristo crucificado que fue resucitado. Y qué importante y qué simbólico que Jesús, cuando se presenta a los apóstoles después de resucitar, les deja ver, soy el crucificado que ha resucitado, no solamente el resucitado. Hay gente que le tiene miedo a la crucifixión. Muchas de las iglesias evangélicas no soportan la cruz. En sus templos no tienen una sola cruz. Les aterra la cruz, no quieren voltear a ver la cruz. Solamente quieren al Cristo crucificado. Fíjate que incluso hay parroquias católicas acá en Estados Unidos donde no hay cruz, no te encuentras la cruz en el altar y tiene por fuerza que haber una cruz en el altar porque la Santa Misa es la celebración del sacrificio del Señor por nosotros. Entonces, para que haya sacrificio tiene que haber una cruz, tenemos que ver un Cristo crucificado y acá lo quitan en algunas iglesias o en muchas iglesias incluso, porque les da miedo ver al Cristo crucificado. Les da miedo ver al Cristo crucificado. La otra vez me comentaba un amigo de una parroquia, que no voy a decir su nombre por prudencia, por supuesto, pero me comentaba, era una parroquia donde no había Cristo crucificado en el altar. Hasta que finalmente el sacerdote puso el Cristo crucificado en el altar en contra de mucha gente que protestó. Bueno, puso el Cristo crucificado en el altar y amenazaron con irse de la parroquia porque había un Cristo crucificado. Hazme el favor. Por eso es por lo que Pablo después escribiría, ¿verdad? Predicamos a un Cristo crucificado. Es locura para los gentiles, eso es absurdo. Pero para nosotros ese es el motivo de nuestra fe, el Cristo crucificado, y predicamos a un Cristo crucificado, y Jesús mismo se presenta resucitado, pero como el que fue crucificado. Fíjate qué importante es esto. Qué importante es realmente esto, que no te dé miedo el Cristo crucificado, al contrario. Yo creo que precisamente parte de la relajación en los criterios morales de muchos cristianos en nuestros tiempos, y cuando digo cristianos digo todos, incluyendo a los católicos, por supuesto, se debe precisamente a la falta de respeto que se le tiene ya a la cruz, a la falta de consideración que se le tiene a la cruz, al temor que se le debe tener a la cruz. No de miedo, sino de temor a Dios, ¿verdad? Quienes crecimos en América Latina y estábamos acostumbrados a ver esas imágenes de Cristo crucificado y ensangrentado, oye, ¿cómo no va a ser uno reverente ante un Cristo que se está desangrando por uno y que desde muy pequeño uno lo ve y se acostumbra uno a ello y le tiene respeto? En cambio, cuando quieres quitar al Cristo crucificado, te quedas con una crucifixión muy hermosa, muy limpia, muy prístina, se pierde el verdadero sentido del sacrificio del Señor, ¿verdad? En fin, creo que es importante enfatizar esto
y sobre todo partiendo de la base de que Jesús mismo se muestra resucitado, pero dejando claro que es el crucificado que ha resucitado. Vamos a continuar con el Evangelio. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y es por lo que se llaman apóstoles, porque apostoloi en griego significa enviados. ¿Enviados a qué? Pues a una misión, pero aquí Jesús les va a dar un envío muy concreto. Los va a enviar precisamente a transmitir a todo el mundo la misericordia de su Padre, dándoles la potestad de perdonar los pecados. Y vamos a ver qué es aquí cuando Jesús instituye el sacramento de la reconciliación. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Fíjate cómo para poder Jesús instituir el sacramento de la reconciliación, primero debió morir por nuestros pecados y después resucitar. Y hasta que termine ese misterio de la redención, entonces ya puede instituir el sacramento de la reconciliación. Para que podamos ser perdonados, entonces es prerequisito que Jesús resucite y es prerequisito que Jesús muera en la cruz por nosotros. Otra razón para no tenerle miedo a la cruz, sino al contrario, para estarle agradecido, fue el precio que pagó Jesús para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Cada vez que vamos al confesonario y el sacerdote confesor nos absuelve en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese perdón que recibimos, el precio por ese perdón fue justamente la cruz de Jesús, algo que no debemos olvidar. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Como te digo, nada más había 10 en esa ocasión. ¿Dónde estaba Tomás? Ve tú a saber. Tomás dice aquí que su sobrenombre era el Mellizo, o el Dídimo también. Si lees el Evangelio vas a ver que le llaman el Dídimo. Dídimo significa precisamente mellizo, gemelo. ¿De quién era hermano gemelo? No tenemos idea. Pero fíjate que este Tomás, el incrédulo de los apóstoles, y bueno, él es el incrédulo, pero porque él no estuvo, ¿verdad? Hay que ver qué tal que es otro el que no está cuando se les aparece y se lo cuentan. A lo mejor reacciona igual, o muy probablemente hubiera reaccionado igual. Entonces, pues el que paga aquí los platos rotos de parecer el incrédulo es Tomás, porque tuvo la mala suerte de no estar ahí. O quizás, bueno, todo era parte del plan de Dios para después dar una enseñanza de fe muy importante. Pero el caso es que Tomás no estaba ahí, pero antes a Tomás lo habíamos visto como un apóstol muy valiente. Justamente cuando le avisan a Jesús que muere Lázaro y Jesús decide ir a resucitarlo, tiene para ello que ir a Betania. Y el problema es que los apóstoles no querían que regresaran a Judea porque habían estado ahí unos meses atrás y por poco matan a Jesús y a ellos también a pedradas, por poco los lapidan. Entonces no querían ya regresar y tratan de disuadir a Jesús: no vayas porque nos van a matar a pedradas. Pero Tomás es precisamente el que pone el punto final a la discusión y él dice: vamos a morir nosotros también por él. O sea que Tomás es el que motiva a los apóstoles a que vayan con Jesús de vuelta a Judea. Y con esa gallardía, incluso con esa decisión y determinación, vamos a morir por él también. ¿Pues qué? Bueno, pues que resulta que a la hora de la hora se echa a correr junto con todos cuando arrestan a Jesús y mira pues que ahora va a tener problemas de fe también aquí. Entonces, qué interesante, ¿no? Ver cómo con nuestras propias fuerzas somos más valientes de lo que pensamos, somos más fieles de lo que creemos, tenemos más fe de la que suponemos por nuestras propias fuerzas. Pero realmente, cuando nos quedamos solos con nuestras propias fuerzas, ni somos tan valientes como presumimos, ni tenemos tanta fe como suponíamos. Necesitamos para ello de la gracia de Dios. Espera, algo importantísimo de Tomás también. Qué bueno que me acordé. Fíjate cómo Tomás es el que motiva a los apóstoles para que se decidan ya a ir con Jesús a Betania. Y en Betania, ¿qué va a hacer Jesús? Va a resucitar a Lázaro. Entonces, fíjate cómo Tomás fue testigo de la resurrección de Lázaro. A pesar de haber visto algo tan prodigioso como la resurrección de Lázaro, a pesar de eso, no creyó Tomás cuando le dijeron que Jesús había resucitado y se les había aparecido. Fíjate qué interesante. O sea, incluso habiendo visto algo tan prodigioso, eso no le bastó para creer quién era Jesús. Los otros discípulos le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en el costado, no lo creeré. Es decir,
La incredulidad de Tomás es total, porque ni siquiera dice hasta no ver, no creer. No, no es hasta no ver, no creer. Para Tomás es hasta no ver y no tocar y no meter incluso en la mano, no creo. O sea, no les creo. Se va al extremo. ¿Ves? No es hasta no ver, no creer. Para Tomás es hasta no ver y no tocar y no meter la mano, no creo. 8 días más tarde, estaban de nuevo los apóstoles reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Ahora sí estaban ya los 11. Fíjate, 8 días después, es decir, al domingo siguiente de la resurrección, es decir, este domingo litúrgicamente que estamos celebrando. Es la razón de que esta pericopa del Evangelio la leemos precisamente ahora, en este segundo domingo de Pascua, porque esto sucedió 8 días después. Pero fíjate lo que dice aquí, dice que estaban de nuevo los discípulos reunidos, pero la palabra es más bien congregados. Entonces estaban congregados en asamblea, es decir, estaban congregados en asamblea litúrgica. Ya desde que ven que Jesús resucita en domingo, al siguiente domingo se reúnen a celebrar ¿qué? A celebrar precisamente la resurrección. Así que nuestras congregaciones litúrgicas tienen su origen desde el principio. Desde el principio es ese domingo en que la iglesia se congrega a celebrar el misterio de la redención. Y por supuesto que para que haya resurrección tiene que haber crucifixión, y como ya te he dicho en otras ocasiones, para que haya crucifixión tiene que haber última cena. ¿Por qué? Porque en la última cena es donde al comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre entramos en comunión con Él, para que ya ahora sí, estando en comunión con Él, Jesús pueda morir por nosotros y luego pueda resucitar para que nosotros resucitemos. De otra manera va solo. La única manera de poder representarnos es estando en comunión, y para ello se necesita sentarnos a la mesa de la última cena. Entonces todo el misterio de la redención va de la mano, van los 3 episodios juntos. Por eso en la Semana Santa, en el Triduo, celebramos un misterio desdoblado como un tríptico en 3 episodios. Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, la Cena del Señor. Viernes, la muerte de Jesús, y después el domingo, la resurrección. Todo es parte de este misterio de la redención. Y aquí vemos ya cómo entonces lo que están haciendo los apóstoles es estar congregados, pero congregados de una manera litúrgica, celebrando todo este misterio. Celebrando todo este misterio. Y por supuesto, la celebración litúrgica de todo este misterio va a ir madurando, va a ir tomando forma, ¿verdad? Primero la emoción era celebrar que este día se nos apareció, celebrar que este día resucitó. Van ellos entendiendo el misterio, van entendiendo que todo va siendo parte de lo mismo, y entonces así empiezan a incorporar la fracción del pan como Jesús les había dicho, ¿verdad? Pero bueno, este es entonces aquí la primera congregación en el Evangelio según San Juan. Podríamos decir que esta sería la primera misa, la primera liturgia que se celebra 8 días después de la resurrección. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Otra vez se enfatiza lo de las puertas cerradas, al igual que en el pasaje paralelo de antes, para dar a entender que el cuerpo de Jesús resucitado es un cuerpo glorioso distinto en características del cuerpo en su vida temporal. Ya Jesús no tiene que abrir la puerta, es capaz de atravesarla. Se puso en medio de ellos nuevamente en ese gesto de comunión, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ves cómo en las 2 veces que se aparece Jesús hace exactamente lo mismo, y va y se pone, o sea, para enfatizar que siempre Jesús seguirá siendo el Dios con nosotros, el Emmanuel, el que está entre nosotros. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes, igual que la otra vez. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Tomás, ya me imagino la reacción cuando vio que sí, primero la reacción, la emoción de verlo resucitado. Independientemente de lo que los demás digan, lo primero debió ser una reacción de asombro, de anonadamiento, incluso de miedo, ¿verdad? Cuando ven que se le aparece Jesús y se da cuenta que está vivo. Además de la reacción de, uy, tenían razón, ya quedé mal contra todos, enfrente de todos. Si es que acaso eso le importó tantito, porque ante esta emoción, pero seguramente que algo que sí debió impactar a Tomás es que Jesús, sin que nadie le dijera, sabía la condición que había puesto. Y por eso es por lo que le dice, ¿verdad? Le dice: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, es lo que querías, ¿no? Pues aquí estoy. Y le dice Jesús: en adelante no seas incrédulo. Y no lo regaña Jesús, seguramente se lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja y con todo el cariño del mundo. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío.
Esta reacción de Tomás, Señor mío y Dios mío, es la expresión de fe más importante del Evangelio según San Juan. Señor mío y Dios mío. Y a fin de cuentas, es también la expresión de fe más importante del cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que se está afirmando es precisamente el reconocer que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Dios. En eso consiste el cristianismo en esencia, en reconocer que Jesús no es un gran líder, no es un gran maestro, no es el creador de una filosofía hermosa. No. Jesús, para los cristianos, es nuestro Señor y nuestro Dios. Nuestro Señor y nuestro Dios. Pero esto va asociado con lo que Jesús nuevamente se muestra. Fíjate, Jesús nuevamente se muestra resucitado, como lo hizo el domingo de la resurrección. Se muestra resucitado, pero se muestra como el crucificado que ha resucitado. La otra vez, fíjate cómo a los apóstoles, que se les apareció primero a los otros 10, él mismo, antes que nadie diga nada, él mismo les muestra las manos y el costado. Les miren mis manos, soy yo. En este caso, Jesús vuelve a hacerlo. Ahora con Tomás, Tomás, mira, soy yo, aquí estoy. O sea, Jesús está haciendo lo mismo que hizo con los otros. Jesús está haciendo lo mismo que hizo con los otros. La cuestión es que aquí era Tomás el que lo había puesto como condición, pero Jesús, si te fijas, procede igual. Están congregados los apóstoles con la puerta cerrada, Jesús se aparece, se pone en medio, les dice la paz sea con ustedes y les muestra las manos y el costado. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Nada más que la otra vez fue a todo el grupo de apóstoles, ahora es solamente a este. Pero lo que importa es ver cómo nuevamente Jesús el resucitado es el que fue crucificado primero y Jesús se les vuelve a mostrar como el crucificado que ha resucitado. En un caso un grupo, en este caso una persona, pero Jesús no disocia la crucifixión de la resurrección. El que resucitó es el que fue crucificado. Y eso es nuevamente importante para nuestra fe, porque ¿a quién le está diciendo Tomás, Señor mío y Dios mío? Fíjate todo lo específico que llega a ser esto, y ahí es donde se entiende la profundidad. Tomás, ¿a quién le está diciendo Señor mío y Dios mío? A Jesús, sí, pero a Jesús el resucitado, sí, pero se lo está diciendo al Jesús que fue crucificado y que ha resucitado. Ese Señor mío y Dios mío es el Jesús que fue crucificado y que ha resucitado. Es todo junto. ¿A quién reconozco como mi Señor y como mi Dios? Al Jesús que crucificaron y que resucitó. Ese es el Jesús en el que creemos, es el que es nuestro Señor, es el que es nuestro Dios, el que crucificaron y que resucitó. No Jesús a secas, no el resucitado, no el crucificado, es todo junto. Jesús, el que crucificaron y que ha resucitado, es ese, el Señor mío y el Dios mío. Y tan importante es esta afirmación de fe, que te digo, esa es la afirmación de fe que nos define como cristianos finalmente, que por eso en la consagración en la Santa Misa, cuando el sacerdote muestra la hostia consagrada y muestra el cáliz consagrado, nosotros en nuestro interior, en secreto, decimos en ese momento, igual que Tomás, Señor mío y Dios mío. Eso es lo que tú debes decir cuando el sacerdote eleva la hostia y cuando eleva el cáliz. Y, bueno, hablando un poquito de liturgia, cuando el sacerdote las eleva la hostia y eleva el cáliz, las eleva para mostrarlas. Y las muestra para que las veamos. Es lo que dice el misal, que el sacerdote las muestra, ¿verdad? Entonces, las muestra para ser vistas. En el momento en que el sacerdote eleva la hostia consagrada y el cáliz consagrado, no debemos bajar la mirada, debemos al contrario verlo para ser testigos, verlo, y entonces en nuestro interior decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Y cuando digas ese Señor mío y Dios mío, piensa todo esto que te estoy diciendo, Señor mío y Dios mío. Tú que eres el que fue crucificado y que ha resucitado, eres el Señor mío y el Dios mío. Reconoce toda esa realidad cuando el sacerdote eleve la hostia, cuando el sacerdote eleve el cáliz. Vas a ver que la dimensión de tu fe cobrará otro sentido, será más profunda, será más veraz, te dará más firmeza a ti mismo en tu creencia y te vas a sentir todavía más cerca de Jesús al entender todo el misterio de la redención. La comunión en la última cena, la crucifixión, la muerte en la cruz y la resurrección que dejó atrás el sepulcro vacío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Esta es una bienaventuranza. Felices los que creen sin haber visto, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y bueno, pues es que fíjate cómo en este tiempo, cuando se compone el Evangelio,
pues está evangelizando a la segunda generación de cristianos, no a la primera, porque la primera generación de cristianos las evangelizó Jesús mismo. Ahora son los apóstoles los que están evangelizando a personas que no conocieron a Jesús. Y de ahí que este mensaje sea tan importante desde un punto de vista catequético y que por ello quede plasmado en el Evangelio. Tú crees porque has visto, pero bienaventurados los que sin haber visto todo esto que tú estás viendo, creen. Es decir, nosotros no vimos, ni siquiera vimos a Jesús. Nosotros no vimos, tú y yo no vimos a Jesús. Menos vimos cuando lo crucificaron, menos vimos cuando resucitó. Y sin embargo creemos. Sin haber visto creemos. Jesús dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Maravilloso este pasaje del Evangelio de este Domingo de la Misericordia. Es hermoso como todos los pasajes que hemos estado analizando aquí, ¿verdad? Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Acuérdate que en el Evangelio según San Juan, los milagros son llamados signos, porque no se quedan tanto en la parte superficial del prodigio, sino que son un signo de algo más. Por ejemplo, cuando Jesús multiplica los panes, esa multiplicación de los panes para Juan no es un milagro, es un signo de que Jesús es el pan de vida. Cuando Jesús resucita a Lázaro, no es tanto el milagro de devolverle la vida a un muerto, es un signo de que Jesús es la vida eterna. Cuando Jesús cura al ciego de nacimiento, no es tanto el milagro de curar a un ciego de nacimiento, eso es un signo de que Jesús es la luz del mundo. Entonces, los milagros son signos. Entonces, así termina el Evangelio diciendo, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos, que sí se encuentran relatados en este libro, estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, a fin de cuentas, todos estos signos que presenta Juan en el Evangelio, que pues son siete signos, 7 milagros, y en todo caso, pues como a manera de epílogo de esos signos viene de la resurrección de Jesús, que también pues queda aquí manifestado como un signo, como un semeión, en griego semeión, un signo. ¿Todo esto es signo de qué? Pues como dice el evangelista, todo esto es signo de que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y dice, y creyendo, todo esto es para que crean esto, y creyendo tengan vida en su nombre. Esta expresión, y creyendo tengan vida en su nombre, me recuerda en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, el versículo 16, que dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y así termina aquí el Evangelio diciendo, estos han sido escritos para que ustedes crean y creyendo tengan vida en su nombre. ¿Ves? Ahí encuentro yo esta relación entre este versículo 16 del capítulo 3 de Juan y este otro versículo 31 del capítulo 20 del mismo Evangelio. Pues bien, ¿te está gustando este video? Ya estamos por terminar, pero por favor, si está gustando, no te olvides, por lo que más quieras, marca que te gusta, tanto en Facebook como en YouTube. Marca que te gusta, porque eso hace que las herramientas estas de las redes sociales le den más visibilidad para que las personas que no conocen nuestro programa lo descubran más rápidamente y lo vean, y así todo esto tan maravilloso lo podamos compartir con muchas más personas. Entonces, por favor, marca que te gusta, tanto en Facebook como en YouTube. Y si estás viendo el programa en YouTube, por favor suscríbete a nuestro canal. Todo esto nos ayuda nuevamente a que el programa se disemine y así más y más personas puedan beneficiarse de estas maravillas que son pues estos análisis, ¿verdad?, del Santo Evangelio cada fin de semana. Nuevamente te invito por favor a que vayas a Amazon o a que vayas a nuestro sitio semillasparalavida.org y pidas tu libro Por los Caminos de la Fe, Por los Caminos de la Fe, como te digo, es uno de mis libros favoritos, escrito por tu servidor, por supuesto, y tanto en Amazon como en nuestro sitio semillasparalavida.org puedes también encontrar el resto de los libros que con mucho cariño he escrito. Bien, pues ¿qué te parece si, como siempre, todo esto que hemos aprendido lo recogemos en nuestro corazón y ahí le respondemos al Señor que tanto ha tenido que decirnos, elevando ahora a nosotros una oración?
Para ello, como siempre, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Ábrenos, Señor, las puertas para que entremos y creamos en ti. Ábrenos, Señor, las puertas para que no tengamos miedo de creer en ti. Ábrenos, Señor, las puertas para que veamos el horizonte del cielo. Ábrenos, Señor, las puertas para que dejemos de lado nuestras dudas. Ábrenos, Señor, las puertas para que vivamos en ti. Ábrenos, Señor, las puertas y entra así en nuestros corazones. Ábrenos, Señor, las puertas para que podamos así descubrirte. Ábrenos, Señor, las puertas para que vivamos en tu vida eterna. Ábrenos, Señor, las puertas para que no pidamos pruebas de tu existencia. Ábrenos, Señor, las puertas y viviremos con alegría nuestra fe. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco como siempre el favor de tu atención. Recuerda que tenemos una cita todos los fines de semana aquí en tu programa Pasión por el Evangelio, y también tenemos una cita todos los días en semillasparalavida.org o en tu estación de radio católica. Me ha dado mucho gusto pasar este rato contigo reflexionando acerca de la palabra de Dios a propósito de este hermosísimo Domingo de la Misericordia. Deseo que Dios derrame toda su misericordia sobre ti y sobre los tuyos, y por favor, a todas las personas que te encuentres en este día, dirígeles una sonrisa, que a través de tu sonrisa puedan tener un atisbo de la gran misericordia que Dios tiene para los demás y que Él sabe dispensar a través de sus hijos. Nos vemos aquí la próxima semana. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe. Hola, ¿cómo estás? Yo aquí en la cafetería, y sabes que te quiero platicar de unos cursos buenísimos que está ofreciendo la Universidad Pontificia de México. Me preguntan dónde pueden estudiar tanatología, esta ciencia que permite dar acompañamiento a las personas que pues se acercan a la muerte, lo mismo que a las personas que atraviesan por el duelo o que están por perder a una persona que aman, y después pues ayudarlas a que se preparen para la despedida, acompañarlas también a que se preparen y a que sepan cómo manejar su proceso de duelo de una manera más pacífica, de una manera incluso más sana, podríamos decir. ¿Qué diferencia hace enfrentar un golpe tan fuerte solo y sin saber, a saber cómo enfrentarlo? Y también qué bonito saber cómo ayudar a las personas a que atraviesen por estos pasos últimos de la vida. Y para eso es la tanatología. Bueno, pues, ¿qué crees? Que gracias a las ofertas en línea, de los cursos en línea que está ofreciendo la Universidad Pontificia de México, es posible tomar un diplomado sobre tanatología. Y está buenísimo porque las clases son en línea, pero en vivo. Este diplomado en tanatología tiene el propósito de formar tanatólogos que proporcionen atención competente a las personas que estén transitando por un proceso de duelo, desde el punto de vista humanista, filosófico, emocional y físico. Comienza en abril, el 17 de abril, y termina hasta el 9 de octubre. Son 120 horas con sesiones sabatinas. Y la verdad es que en la Universidad Pontificia de México se recibe educación de primer nivel. Es por lo que yo comparto esto y quiero dejarlo súper claro. Este no es un mensaje patrocinado por la Universidad Pontificia de México en lo absoluto. No, lo que pasa es que yo actualmente estoy cursando un diplomado en Sagrada Liturgia, y la realidad es que he aprendido tanto con maestros excelentes, y veo también que mis compañeros están aprendiendo tanto, que por eso es que me animo a compartir esta información. Tú sabes que yo soy muy cuidadoso para esto, y también soy muy exigente de que algo que yo promueva, y sobre todo cuando lo hago a título personal, sea porque proviene de una institución seria,
totalmente apegada al magisterio de la Iglesia. Y así es el caso de la Universidad Pontificia de México. Y no solamente esto, también me dijeron en la universidad que están ofreciendo otros 2 cursos que pueden resultar del interés de algunos más. Uno de ellos es sobre logoterapia. Si has leído El hombre en busca del sentido de su existencia de Viktor Frankl, estarás familiarizado con la logoterapia. El propósito de este curso de logoterapia es conocer los principios de la logoterapia mediante el autoconocimiento de los factores de la vida actual que conducen al vacío existencial, para asumir actitudes que conduzcan a orientar el desarrollo personal hacia una vida con sentido. Precisamente esa premisa de el libro de Viktor Frankl, ese libro que escribió cuando estaba en el campo de concentración y que con su mentalidad médica no dejó de analizar el comportamiento de sus compañeros en el campo de concentración y se dio cuenta de que había una característica muy importante en los que lograron sobrevivir, y era que no perdían el motivo por el cual existir. Y cuando se pierde la razón para ser, la razón para existir, todo se viene abajo. Por eso su libro tan famoso se titula El hombre en busca del sentido de su existencia. Así que por igual, si has estado interesado en tomar un buen curso sobre logoterapia, igual la Universidad Pontificia de México está ofreciendo este curso del 17 de abril al 21 de agosto. Son 60 horas. Igual con esta modalidad, clases en línea, pero presenciales, con tu maestro en vivo, con tu grupo de compañeros que se conectan. Es una experiencia sin duda muy enriquecedora. Y uno más, si eres de las personas que les cuesta trabajo, porque tal vez seas muy tímido o porque tal vez seas muy retraído y te cuesta trabajo interactuar con otras personas en tus ambientes de trabajo, en tus grupos, incluso en la iglesia, incluso dentro de tu propia familia, porque eres muy cohibido, porque no sabes cómo abrir una conversación, porque te sientes incómodo en un grupo de personas, porque no sabes cómo dirigirte a una persona que tiene más autoridad que tú, no sabes cómo expresarte ante tu jefe, por ejemplo, ante tu superior. Bueno, pues están ofreciendo este curso taller sobre inteligencia social y conversacional, muy útil para las personas que manejan grupos de trabajo y también grupos pastorales. Qué importante es saber escuchar, qué importante es saber interactuar, porque no nada más se trata de saber interactuar con tu superior, también hay que saber trabajar con las personas que están a tu cargo. Si eres maestro, si eres director de escuela, si eres coordinador de un grupo pastoral, si eres superior de o superiora de una congregación religiosa, por ejemplo. Es muy importante saberse expresar y saber interactuar y saber ser empático, ponerse en los zapatos del otro, pero también ser asertivo, no callarnos las cosas por pena, ni por miedo, ni por temor, ni por falta de confianza. Hay que saber decirlo y hay que saber decir las cosas de una manera honesta, de una manera firme, de una manera convencida, de una manera que no hiera, de una manera pues asertiva. Así que si necesitas aprender a desenvolverte con los demás o si tienes grupos a tu cargo, este curso también puede ser de mucha utilidad para ti. Curso sobre inteligencia social y conversacional. Este curso es también los sábados, igualmente en línea, con clases presenciales, son 60 horas. Y en verdad que te los recomiendo muchísimo, te los recomiendo como alumno que soy yo también de estos cursos que ofrece la Universidad Pontificia de México. Si quieres más informes, aquí te comparto los datos y al final de este video voy a dejar esta pantalla con los datos para que los tomes y te comuniques con ellos, ya sea a través de WhatsApp, a través de correo electrónico o yendo a la página web de la universidad misma. Lo que sí es que tienes que tener claro que ya están por comenzar. Los 3 cursos comienzan el 17 de abril y además la gran ventaja de que puedes hacer estos estudios desde cualquier país. Yo mismo estoy actualmente estudiando desde Estados Unidos, estando en la Universidad Pontificia de México en México, y también tengo compañeros que se conectan de otras ciudades de Estados Unidos, tengo compañeros que se conectan de diferentes ciudades de México y también tenemos compañeros de Guatemala. Así que no lo dejes pasar, es una gran oportunidad, en verdad te lo recomiendo con la convicción de que esta es una gran oportunidad de aprendizaje. Me despido pues y aquí te dejo los datos para que te pongas en contacto con la Universidad Pontificia de México.